al mejor precio. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 23 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a la revista de Opinión Democracia al señor general Fausto Salinas, ex comandante general de la Policía Nacional, y dada su experiencia queremos conocer cómo ve la actual situación cuando el Ecuador está inmerso en un conflicto armado interno. Se creó el bloque de seguridad, hay una tarea conjunta Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y de alguna manera se ha continuado con el desbaratamiento de las bandas, sino que es un trabajo permanente que no termina con la detención de alias Fito. Este ha sido un trabajo conjunto y un trabajo que ha continuado en las instituciones. ¿Cómo ve esta recaptura de Fito en el Ecuador? General Salinas, buen día. Miguel, buenos días, un saludo a toda la radioaudiencia. Bueno, en primer lugar creo que sí, que hay una evolución de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y las organizaciones criminales. Recuerden cuando empezó todo este estallido de criminalidad en el año 2021-2022, definitivamente el Estado no tenía las herramientas suficientes para enfrentarlo, pero se fueron enfrentando los problemas, se desarrollaron algunas estrategias que nacieron en el año 2022 y que hoy se están consolidando ya y son parte de la gestión operativa de las instituciones. Podemos poner el caso Metástasis, que dio el inicio de una lucha contra la corrupción en diferentes autoridades del Estado, y también la fortaleza que está teniendo esta alianza entre los buenos fiscales, los buenos jueces, las unidades especializadas de investigación, la cooperación internacional, y marcando algunos resultados que sin duda son necesarios para el país para volver a esa tranquilidad que todos queremos. Una de los últimos hechos que ha marcado quizá el discurso de estos últimos días y que marcará por mucho tiempo más, porque hay algunos puntos críticos que se deben analizar, es la captura de Fito. Si bien es cierto, es una persona que se fugó del sistema penitenciario, su captura es importante y tiene un mensaje estratégico. Primero, que la persistencia del Estado, un Estado que integra todas sus capacidades, toda su estructura de inteligencia, investigación, este nuevo bloque de búsqueda que trabaja en conjunto con un objetivo común y que debería integrarse mucho más todavía para que se hable o se busque los objetivos nacionales y no los objetivos de cada institución. Eso que quizás sea el nuevo reto de marcar ya un trabajo muy coordinado y trabajo en equipo. Y de ahí, con este trabajo, se logró algunas operaciones. La más importante me parece que es la desarticulación de esta organización cercana al cabecilla de la organización Fito, que estaba dedicada a varias actividades ilegales, entre ellas el lavado de activo, y esta presión también sin duda es importante porque se logra someter a la organización en el ámbito de la justicia. Posteriormente viene la captura y con todas las repercusiones, mensajes, declaraciones que se ha dado, pero a la final se logró el objetivo, que es atraparlo y en su zona donde él domina, que es precisamente la zona de Manabí, la ciudad de Manta, y con una infraestructura que quizá nadie se esperaba que tenga ese nivel de complejidad. Pero hay otra cosa más importante, que es lo que viene después. Primero, un mensaje que nadie quedará en la impunidad, que quien huye de la justicia en el Ecuador tarde o temprano que tendrá que rendir cuentas. Este es un buen mensaje, sobre todo para los jóvenes que no es algo gratificante ser el cabecilla de una organización, escondido, perseguido, con riesgo a su vida, con su familia también en condiciones críticas, y con un proceso de extradición en marcha, es decir, un requerimiento de la justicia
extranjera porque ha cometido delitos que involucran o que afectan a varios países. Entonces, en ese contexto, no solamente es la captura, es todo lo que conlleva una operación de este nivel. El objetivo de alias Fito ha venido por mucho tiempo. Esto, al final, este es un trabajo no de un día a otro, sino un proceso de inteligencia policial y militar, general Salinas. Sí, claro, es un proceso que se han aplicado muchas herramientas. Tenemos, por ejemplo, el número de recompensas, el 131, que paga recompensas por obtener información confiable. No sabemos si se aplicó o no ese número, es una información muy reservada que la deben contener. El seguimiento a las personas cercanas a la organización, algún sinnúmero de allanamientos que ya se hicieron en esa instalación, la compartimentación de la información para que no exista fuga, todo esto marca algunas técnicas, algunos elementos de investigación que utilizan tanto la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, para ubicar a la persona buscada por la justicia. Entonces, no es una improvisación, realmente es un trabajo completo, es un trabajo extensivo. En este tipo de operaciones no se va a armar un operativo y a capturarle a la primera vez, sino que también veamos que la persona que está siendo buscada tiene mucho dinero, tiene la aceptación de algunos grupos sociales que lo protegen. Entonces, es un escenario bastante complejo y también hay mucha fuga de información. Entonces, a la final, como digo, el objetivo estratégico está cumplido, la captura, y lo que viene después, sobre todo, es mucho más impactante. General Salinas, ¿cómo fortalecer este trabajo? Y no solo el funcionamiento del bloque de seguridad, sino las tareas que cumple, en este caso, la Policía Nacional con Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que aquí se inició con un buen camino de trabajar en conjunto. Ha habido grandes operativos, recordemos el operativo de Buenos Aires, el operativo de Yutsupino, algunas operaciones que se hicieron en el sector de Pananza, la defensa de la democracia en el año 2019 y en el año 2022, y también algunos protocolos y actuaciones que se están integrando. Creo que siempre hay alguna resistencia a consolidar este bloque de seguridad, pero a la final esas resistencias tienen que romperse, tienen que integrarse los esfuerzos, porque los esfuerzos, como lo digo, tienen objetivos nacionales y esos objetivos nacionales es el bienestar de los ciudadanos. Aquí hace falta mucha integración tecnológica. Una de las propuestas que se hizo en el gobierno del presidente Lasso fue la creación de un centro de fusión de inteligencia. Este es gran centro de fusión que integraría tanto Fuerzas Armadas, Policía Nacional y algunas otras entidades como la UAFE, por ejemplo, podría potenciar las capacidades institucionales para anticipar con todos los datos, con toda la información que se cuenta sobre las organizaciones criminales y sus economías, y con ello ser más efectivos. No tendría que ser un edificio, sino tendría que ser una infraestructura tecnológica de altísimo nivel que podría consolidar este trabajo de equipo, con monitoreo a la zona fronteriza, con monitoreo a las cárceles, con monitoreo a los puertos, aeropuertos, y también, por otra parte, integrar también los esfuerzos de inteligencia y contrainteligencia para anticipar problemas y también identificar a los malos funcionarios que pueden tener relaciones con actividades ilegales. General Salinas, ¿cómo fortalecer este trabajo a sabiendas de las enormes necesidades que tiene la institución? Hemos visto países, y usted lo conoce, conoce Chile, conoce Colombia, por sus estudios, pero aquí se requieren ingentes recursos y ayuda internacional para enfrentar al crimen organizado transnacional, que no solo es en el Ecuador. Bueno, yo creo que sí, definitivamente los recursos en la lucha contra la inseguridad son muy importantes. La inversión en seguridad ha sido nula por muchos años, y recientemente en los gobiernos del presidente Lasso y ahora el presidente Noboa se ha tratado de implementar algunas acciones económicas en favor de la seguridad. Pero más allá de eso, yo creo que
Debemos aceptar la cooperación internacional, pero no es la única. Creo que los principales recursos deben nacer del Estado, con eficiencia, con asignación de recursos, luchando contra la corrupción, y de aquí nace unas verdaderas capacidades propias, institucionales, que se deben potenciar. Una de las formas de ganar eficiencia es integrar equipamiento y tecnología común que puede servir a varias instituciones. Por eso hablaba del centro de fusión. También integrar los equipamientos que requieren tanto las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, sobre todo equipamientos focalizados en esta forma severa de combatir la delincuencia, que es llegar a las sentencias. Por lo tanto, el principal apoyo que se debe sentir es fortalecer, por ejemplo, a la policía científica para que pueda obtener elementos que puedan ayudar a los fiscales y a los jueces a lograr sentencias. Fortalecer esas capacidades de investigación con medios tecnológicos, utilizando la integración de datos y la trazabilidad de los medios que usan los delincuentes, la trazabilidad de las finanzas. Esa es la forma más efectiva. Luchar contra la organización, su economía criminal, obtener sentencias y que una vez sentenciados, estas personas que han violado la ley cumplan las penas como se merecen. Usted ha tocado un tema fundamental que lo vivió en la policía, lo vivió como comandante general. ¿Cómo lograr fortalecer la institucionalidad a fin de que, por ejemplo, como en toda institución hay malos elementos, como hay buenos elementos, esos malos elementos a veces son reintegrados a la Policía Nacional? ¿Cómo depurar y parar esas acciones en donde quienes han sido procesados judicialmente, incluso algunos sentenciados, deban ser recibidos en la institución? La Policía Nacional ha sido una institución que siempre ha estado buscando las formas de autodepurarse, que quizá es la más avanzada en el país en cuanto a las herramientas que tiene con el Centro de Control y Confianza, y eso da un puntal de que siempre ha existido la voluntad de luchar y de mantener personas transparentes al interior de la institución. Es difícil porque siempre la delincuencia trata de llegar o de cooptar a los servidores policiales porque les pueden ayudar en algunas actividades delictivas. Lo mismo debería pasar con todas las instituciones de Estado. Cada institución debe presentar sus estrategias, sus modelos de control y confianza, sus alertas, que le permitan a cada institución, sobre todo el sistema de seguridad y justicia, que sea la más confiable y la más efectiva en esta lucha. Entonces, creo que por ahí es el primer punto. Por otra parte, también la Policía Nacional tiene muchos problemas por el tema de la ley, el COESCOP, y también por la interferencia de algunas instancias judiciales al interior de la organización. Imagínense que yo tengo 17 juicios presentados, algunas por malos policías que fueron retirados de la institución y que hoy está tratando de volver a la institución, a pesar de que fueron retirados por diferentes causas. Entonces, hay jueces que todavía apoyan, no sé si en forma transparente, creo que algunos no, algunos quizá tengan la respuesta adecuada en base al proceso, pero sí deja muchas dudas que malos elementos reingresen a la institución y con algunos beneficios. Esa es una de las formas que podríamos apoyar a la institucionalidad, permitiendo que estas personas que fueron retiradas por malos comportamientos no regresen ni a la policía ni a ninguna otra institución donde puedan comprometer la seguridad y la tranquilidad de los ecuatorianos. Por ahora hay que seguir, hay que establecer estas líneas de acción en forma permanente. La policía lo viene haciendo y también creo que es bueno revisar ya el COESCOP. Sería muy importante devolverle algo de institucionalidad, devolviendo algunas facultades que fueron politizadas, devolverlas ya al mando policial para que puedan gestionar de mejor forma su institución y alejarla un poco de la política. La infiltración de la política en la institución también es algo crítico, se ha logrado frenar, depende de la voluntad a veces de los ministros y del presidente, pero muchas veces también puede ayudar a influir políticamente algunas decisiones institucionales y eso no es bueno para el país.
A propósito de su paso por la policía, esos 17 juicios que le instauraron a usted, ¿están pendientes, están en trámite, que no deberá dejar de ser un dolor de cabeza para usted? Por supuesto, es un dolor de cabeza para alguien que cumplió su deber y que cumplió todos los parámetros, pero la institución está también en esos juicios, están dando el respaldo legal, porque no soy el acusado yo únicamente, sino también la institución, la Policía Nacional, y se está logrando buenos resultados. En eso sí, el acompañamiento de la institución, sobre todo del Departamento de Defensa Institucional, que fue fortalecido, menos mal fortalecimos ese departamento y que hoy es un departamento muy profesional de primer nivel. Es importante que se dé el respaldo cuando se toman acciones positivas en beneficio del país. General Salinas, ¿cómo lograr que haya un acompañamiento a estas tareas que lleva su tiempo, a veces imperceptibles, de manera silente, cuando inteligencia hace su trabajo, luego de varios meses, y finalmente se echa a pique con la actuación de malos jueces que por una acción constitucional, sea una acción de protección, son liberados delincuentes con antecedentes y detenidos en flagrancia? Bueno, yo creo que hoy es el momento justo para que estos casos realmente han quitado la confianza en algunos actores judiciales, que por ejemplo el caso Metástasis, el caso Plaga, entre otros, y algunas acciones, algunos jueces destituidos, definitivamente marcan que existe un problema en la justicia. Hoy es el momento y lo están haciendo, las mismas instituciones están judicializando o también generando sanciones contra estos malos funcionarios. Esa lucha no tiene que ser por el momento, sino tiene que mantenerse, tiene que romperse el espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo debe existir, pero para las cosas positivas, para los buenos procedimientos, para apoyar al buen policía que actúa, para apoyar al buen juez, al buen fiscal que enfrenta, incluso poniendo en riesgo su vida, estas organizaciones criminales. Pero los malos funcionarios de cualquier institución no deben gozar del espíritu de cuerpo, por el contrario, deben ser perseguidos incluso por los miembros de su propia institución. General Salinas, usted se refirió también al tema de la trazabilidad en las finanzas. ¿Cómo fortalecer también esto que ha sido una debilidad? Porque si no se golpean las finanzas, van a seguir actuando contra la institucionalidad, contra el país, contra los ciudadanos, estos grupos delincuenciales. Mire, un caso muy sonado y que usted siempre ha estado pendiente, precisamente del caso del ISPOL, donde la trazabilidad del dinero ha sido muy difícil de dar una respuesta, a esa trazabilidad, y todavía hay muchos dineros que tienen que recuperarse del ISPOL, que fueron robados de forma impune, incluso con la participación de algunas autoridades. Entonces, esa trazabilidad es muy necesaria. El Centro de Fusión podría ayudar, la formación de agentes tanto del ámbito de inteligencia financiera, como de las unidades especializadas que apoyan a las unidades de lavado de activos de la Fiscalía. En la Fiscalía tenemos fiscales de primera en esta lucha contra el lavado de activos. Entonces, armar equipos, capacitarles, y esta capacitación no es rápida. Hablábamos con algunos funcionarios de Estados Unidos y ellos manifestaban que para formar expertos en seguimiento de criptomonedas tenían formación de 2, 3 y hasta 4 años para poder orientar. Entonces, es un objetivo de largo plazo, la formación de estos especialistas, y que pueda tenerse las herramientas tecnológicas, también algunos marcos legales que permitan dar seguimiento a la trazabilidad y la fortaleza del sistema de justicia para perseguir a las personas que hayan violado la ley. Ahora, a propósito de este tema, General Salinas, ¿cuán importante es lo que la Asamblea aprobara ya la reforma al artículo 5 de la Constitución, que permita contar con ayuda militar extranjera en medio de un problema que no solo es ecuatoriano, sino es el combate a grupos delincuenciales transnacionales? Bueno, es sumamente importante contar con la cooperación internacional, esta nueva lucha que hacen las instituciones de seguridad. No se puede hacer de forma aislada, no se puede hacer el Ecuador luchar contra las amenazas sin intercambio de información, sin manejo de algunas fuentes transnacionales, sin asistencia penal internacional. Entonces, esto obliga a integrarse, a cooperar y
sobre todo si hay medios disponibles de alta tecnología que no los tenemos nosotros y que para el país sería muy costoso adquirirlos, poder aprovecharlos. La presencia de una base militar que tenga fines claramente definidos como cooperación, asistencia, ayuda en la vigilancia en los sectores donde nosotros no podemos dar esa vigilancia es bienvenida. Y aquí hay algunos proyectos que se pueden integrar en el ámbito de capacitación, que creo que hay muchos proyectos importantes como la escuela de investigación, hacer una gran escuela de investigación policial y también incluso para nuestros fiscales, que permita tener en el más alto nivel de capacitación a estos funcionarios, sería muy importante. La capacitación en muchas áreas la hemos tenido siempre, pero si es que está más cercana y se multiplica, y sobre todo apoya mucho más la gestión de la seguridad del país. General Salinas, este apoyo con Estados Unidos debiera profundizarse. Estados Unidos ha venido colaborando y también otros países de la Unión Europea. Bueno, el apoyo se ha profundizado. Recordemos que hace algunos años se cortó la cooperación internacional, sobre todo con los Estados Unidos. Este ha sido un proceso de ganar confianza y, por ejemplo, voy a poner el caso del INL, que el INL es una institución del gobierno americano de cooperación, y los recursos que habían sido destinados para el Ecuador, al no haber esta institución, se perdieron. Y retomar y ir creciendo en la cooperación que por suerte hemos tenido buenos funcionarios del INL, buenos directores que han logrado conseguir el incremento progresivo de recursos hacia favor de varios proyectos en el Ecuador. Entonces eso es sumamente importante, pero siempre queda insuficiente. Quisiéramos que sea un poco más rápido. Lastimosamente hay unos procesos muy estrictos que deben de cumplirse en la proyección de algunos pedidos que se hace, pero también debería ampliarse la cobertura, es decir, más proyectos, más capacidades, más apoyo en relación por los resultados que también se vienen dando en la lucha contra las drogas y el combate a la economía criminal que se viene ejecutando en el país. General Salinas, el tema de Italia, hoy está el presidente en Italia. ¿Cuán importante es la ayuda de Italia cuando ha sido exitoso en el combate a las mafias y al narcotráfico? Bueno, yo creo que cualquier ayuda es bien recibida. Creo que siempre debe haber una apertura a entender qué puede servir de las experiencias internacionales. Hay parámetros de conducta y comportamiento de las organizaciones criminales que son similares en todos los países, y quizá esa experiencia pueda servir para construir. Es una experiencia que podría ir en el ámbito de capacitación, pero también podría, si es que se canaliza bien y hay esa predisposición, si bien en el ámbito de tecnología y también de algunos implementos de recursos financieros, podría servir aún más. De todas maneras, el Ecuador mantiene buenas relaciones por sus resultados con Estados Unidos, con Colombia, con Perú, con España. Por ejemplo, hay una excelente cooperación con Reino Unido, incluso tienen unidades destinadas a luchar contra el narcotráfico. Entonces, esto hay que mantenerlo, hay que profundizarlo, y también hay que dar resultados. O sea, las instituciones extranjeras apoyan a ciertas unidades porque son exitosas y dan resultados, porque también los funcionarios americanos y los de otros países tienen que responder por los recursos que invierten en seguridad. General Salinas, ¿cuán importante es fortalecer a la institucionalidad? Porque si bien Fuerzas Armadas y Policía cumplen su tarea, esto tiene que tener un acompañamiento de la institucionalidad. El caso de la minería ilegal, la Agencia de Regulación y Control, porque muy poco sirve hacer tareas que lleva largo tiempo en inteligencia para finalmente desarmar, sea por la justicia o sea por la debilidad de instituciones como la Agencia de Regulación y Control. Bueno, primero creo que hay que orientarse a fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Hay que darles los recursos para que tengan las capacidades tecnológicas, técnicas y logísticas adecuadas al nivel de amenaza. Hay que invertir mucho en seguridad para poder tener una policía y Fuerzas Armadas acorde a lo que quiere el país. Y también, por otra parte, no es solo
necesario enfocarse en un ámbito. Y voy a poner el caso de la justicia. Si nosotros fortalecemos las capacidades de la policía y hay más detenidos, se necesitan más procesos judiciales. Si la fiscalía y los jueces no tienen la capacidad para juzgar a todas las personas por el número de eventos que se presentan, esto va a ser un cuello de botella. Por lo tanto, todo el sistema de seguridad y justicia debe tener un fortalecimiento, debe haber inversión, debe ampliarse las capacidades logísticas, técnicas, el talento humano especializado y capacitado también es muy importante, e incrementar altos controles. Así podemos fortalecer. Pero también hay otras instituciones, como por ejemplo la UAFE. La UAFE es una institución muy importante para el país, que ahora con las nuevas facultades que le han asignado puede tener algunos aportes estratégicos para lograr identificar esta trazabilidad tan necesaria de las economías criminales. Y así en muchos casos el SRI, con los datos muy importantes que pueden aportar a investigaciones, las agencias de regulación y control que pueden ayudar a un combate contra la minería ilegal. Entonces necesitamos que todas nuestras instituciones en el país sean las mejores, íntegras, transparentes y efectivas. General Fausto Salinas, ¿cómo fortalecer a la Policía Nacional, por un lado, de lo que hemos hablado, en un momento crítico que vive el país por el conflicto armado interno? ¿Usted sería partidario de fortalecer a la institución, o también se ha mencionado la posibilidad de crear una policía de investigaciones aparte de la Policía Nacional? Bueno, yo creo que sí hay formas de fortalecer la Policía Nacional. La primera es revisar el COESCOP, como digo, hacer una ley, el ISPOL, que también la ley del ISPOL ya tratar de emitirla, porque son muy necesarias para dar ya tranquilidad y estabilidad para el futuro. No soy partidario de crear una policía de investigaciones, porque donde hemos visto estos casos, la dispersión de la información, de los datos. Imagínense, estamos hablando de un centro de fusión de inteligencia, y lo que algunas personas piden es cuerpos de investigación dispersos. Entonces no es muy conveniente, sobre todo en el Ecuador. Y mire lo que está pasando con algunas agencias de los municipios, donde están sumamente contaminadas varias de sus entidades. Entonces, por el momento, el control debe estar centralizado, debe haber un trabajo más cercano con fiscalía y la policía, y hacer verdaderos equipos de trabajo que se confíen entre ellos, que sean los mejores investigadores, los mejores fiscales, y que den resultados. Esta alianza precisamente es la que está permitiendo combatir a las grandes organizaciones criminales. Entonces, ese sería el parámetro de fortalecimiento de las capacidades institucionales. Despolitizar a la policía. Por ejemplo, hay algunas disposiciones en el COESCOP que habla que desde un mayor puede ser la capacidad de decidir su ascenso, es la capacidad de la política, es decir, del ministro. Entonces, algunas cosas como esa deben revisarse, y debemos procurar darle el respaldo ciudadano, el respaldo a las buenas acciones que vienen haciendo estas instituciones, para que sean reconocidas, para que los policías se sientan orgullosos de su trabajo y que puedan darnos más resultados a los ciudadanos. Nosotros estamos pendientes de todo lo que están haciendo, de los riesgos que están presentando, de los policías fallecidos en cumplimiento del deber, de los militares fallecidos en cumplimiento del deber, y no merecen más que el apoyo, el cariño de todos los ciudadanos, merecen mucho más que el reconocimiento, el apoyo, el cariño de los ciudadanos y el respeto de las instituciones políticas y de todas las instituciones del Estado. General Salinas, usted se refirió al tema de ISPOL. Aquí hay otra deuda pendiente de la justicia ecuatoriana. Luego, usted cuando fue comandante, recuerdo, también se tomaron acciones en esa lucha contra los corruptos que le estafaron al ISPOL, y una lucha valiente, quiero decirlo, con el anterior director, el coronel Renato González, que incluso fue observado por la Contraloría luego de recuperar 368 millones de dólares. Una lucha sin cuartel también para rescatar esos recursos que se robaron del Seguro Social de la policía. Bueno, aquí hubo una posición firme por parte del señor presidente, expresidente Lasso, que nos ayudó de forma personal y con mucha valentía para recuperar esos
recursos que se estaban dispersando. El trabajo también del coronel Renato González, un gran oficial, también fue muy importante que él esté dando la cara contra estas organizaciones criminales. Son organizaciones criminales que se robaron el dinero de los policías ecuatorianos. Y hay que respaldarlo, y ojalá la Contraloría revise ese caso y mire que el interés más importante era recuperar los recursos de los policías activos y pasivos. Y por otra parte, quizás sí ponerle el reto al presidente, al nuevo presidente, al presidente Noboa, de que ojalá se logre la recuperación de más recursos de los que están perdidos en algún país, para que dé esa buena noticia a los policías ecuatorianos que esperan recuperar ese dinero. Claro, la Contraloría preocupada de la contratación de abogados, cuando no hizo nada en su momento. Recuerdo cuando fue director del ISPOL el general Juan Carlos Rueda, cuando fue director del ISPOL el general Jorge Villarruel, no hizo nada, miró para otro lado la Contraloría, y en la actualidad se preocupó de la contratación de abogados, que va más allá la recuperación de 338 millones de dólares. Pero quisiera que usted también habló sobre los municipios. ¿Cómo lograr que la institucionalidad penetre y controle lo que se ha venido denunciando, la injerencia del narcotráfico y la delincuencia organizada en municipios del país? Sí, esto es muy importante evitar que las instituciones del Estado, que también los municipios son instituciones del Estado, sean cooptadas por la economía y las organizaciones criminales. Entonces, para ello sí que veo con buenos ojos, por ejemplo, la ley de integridad pública, que haga una evaluación, y que para estos casos de estas entidades que tienen un servicio delicado para el país, como por ejemplo manejar el tránsito, los cuerpos de bomberos, algunas otras instituciones, sí tengan algunos parámetros de contrainteligencia, un informe de contrainteligencia que sustente algunas conexiones, algunas relaciones dudosas de algunos funcionarios. Debería servir para que estos malos funcionarios que tienen relación con organizaciones criminales sean retirados de los cargos que ostentan en esos momentos. Y el otro tema que quiero consultarle también, finalmente, general Salinas, ¿cómo ve usted el tema de Fito y la extradición a Estados Unidos? ¿Debe ser juzgado por la justicia americana? ¿Por los cargos que tiene la Corte de Nueva York? Para llegar a ser solicitado por un proceso de extradición, debió haber algún intercambio de información previo, alguna cooperación y asistencia penal internacional, algunos delitos que ya hayan sido visibilizados en los Estados Unidos. Entonces es un proceso en marcha que seguramente cumplirá los parámetros legales que requiere tanto Estados Unidos como requiere el Ecuador. Es un proceso complejo para el país, realmente, primero porque mientras esté Fito en la cárcel hay que garantizar primero su vida, segundo que no se escape y que no siga manejando las operaciones criminales, y dependiendo del tiempo va a necesitar muchos recursos institucionales para cumplir esos tres objetivos. Por otra parte, también el fantasma de una extradición va a posiblemente generar reacciones en las organizaciones criminales, que a la final lo que hemos visto en otros países, como el caso de la guerra contra la droga, los extraditables en Colombia en los años 80 y principios de los 90 generaron mucha violencia, pero a la final fueron extraditados quienes debían ser extraditados, generando violencia innecesaria, diría yo. Entonces hay que tener todos esos escenarios propuestos. Esperemos que el gobierno nacional tome las decisiones adecuadas en cuanto a seguridad, al trabajo del bloque de seguridad, para estar alerta ante cualquier amenaza. Y por otra parte, si se ejecuta la extradición, va a ser un mensaje que va a disuadir a muchas organizaciones criminales de que realmente, si se convierten en blanco del Estado y han generado demasiada violencia, pueden tener ese mismo camino.
Bien, claro, es importante, habrá que cumplir con los procesos legales hasta llegar a esta extradición y que no sea lo que usted bien recuerda de Colombia, en donde los capos decían es preferible una tumba en Colombia antes que una cárcel en Estados Unidos, sabiendo las implicaciones que ello tiene. General Fausto Salinas, un gusto. Gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Él fue comandante general de la Policía Nacional. Fausto, muy amable. Miguel, muchas gracias. Saludos a todos. Un gusto. 7:58 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego tenemos previsto un diálogo con el asambleísta Diego Franco, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresas, para hablar sobre el trámite del proyecto de ley de áreas protegidas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas, depositándolo en los Recibot, disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. ¿Eres constructor, inversionista o buscas el hogar ideal para tu familia? En Inmobiliar tenemos más de 400 bienes en todo el país.